Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, con ustedes nuevamente César Tuñón Lyons. En este momento, ya por finalizar, estando por finalizar la lectura de este tremendo libro, Una mente cristiana. Estamos por finalizar. Pero posteriormente estaremos leyendo, todo pensamiento cautivo. Hermanos, ya que queremos lograr y examinar una mente cristiana, lo que nos resta entonces es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto se hace obviamente a través de la exposición de la palabra, del estudio y de la encarnación, si es que se puede usar el término, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cómo se derriba argumentos. Yo recuerdo una vez escuchar a un hermano diciendo una cosa tan extraña como que para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo había que atar, desatar, ay, reprender, y yo, Dios mío. Por eso es que estamos así en el cristianismo y por eso que la gente se burla del movimiento cristiano evangélico o protestante. Muchas veces yo prefiero no llamarme evangélico precisamente por eso, porque los evangélicos, en especial los pentecostales, que son los más abundantes, dan una mala fama. Bien, hoy vamos a estar leyendo el último capítulo. Ojalá podamos completar de una sola lectura el capítulo de hoy y así entonces finalizar para el lunes poder entrar de lleno con todo pensamiento cautivo. Este último capítulo habla del Evangelio y dice: después de trazar los grandes avances culturales que el calvinismo ha brindado al mundo, una religión elevada, una constitución eclesiástica, una forma de gobierno constitucional, el desarrollo de la agricultura, la solidez de la familia y el matrimonio, un alto estándar moral social, la sujeción del Estado y la Iglesia bajo un principio religioso dominante, etc. Kuyper reconoce que la época en la que él vivía había cambiado bastante y sufría de una corrupción tal que estaba, según él, en la víspera de una bancarrota universal social. Si en los días de Kuyper el mundo estaba en la víspera de la bancarrota social, en los nuestros podemos decir que la sociedad ya está quebrada. La tecnología y los avances han continuado a un ritmo acelerado. Hoy vivimos en la generación digital, la generación de la internet, de correos electrónicos, dispositivos táctiles y tabletas, habiendo explotado más a fondo las riquezas de la magnífica creación de Dios. Pero carecemos de un fundamento firme para el avance moral y cultural de nuestras sociedades. Pensábamos que más educación, más tecnología, más dinero, más prosperidad iban a levantar a nuestra generación, que nos iban a traer la paz en una nueva etapa de evolución humana y social. Pero al contrario, hemos visto en nuestros días un retorno al paganismo de antaño por medio del camino del modernismo y el posmodernismo. El mundo de hoy se parece mucho al de los apóstoles en el Imperio Romano, pero con la diferencia marcada: el paganismo de hoy se da en todas partes del mundo. En gran medida esto se debe a los grandes avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 50 años. La iglesia de hoy encara desafíos más globales y amenazadores que nunca. Pero confesamos con Kuyper que la respuesta no es una retirada de la cultura, sino un nuevo desarrollo calvinista para las necesidades, tanto del presente como del futuro. La espiritualidad atrofiada del mundo, habiendo dejado el principio madre de su desarrollo y libertad para volver a las antiguas sendas del paganismo, reclama una respuesta para los problemas de nuestra época.
pero sin los fundamentos del calvinismo, esta respuesta se hallará en la tiranía y opresión. Estamos viendo estos frutos del abandono de nuestra herencia espiritual en todo país del mundo, en particular en los países donde el calvinismo ha tenido su mayor influencia. En muchos países que antes eran los campeones de la libertad de religión, la libre expresión de la fe está siendo oprimida por el gobierno. Por ejemplo, en Inglaterra, varios pastores han sido arrestados por predicar en contra de la homosexualidad. Y uno fue detenido porque distribuía panfletos en un desfile gay. Ahora es ilegal la libre expresión de la fe porque va en contra de la nueva fe unista que promueve otro estilo de vida de acuerdo a su cosmovisión pagana. Si algo no sucede para detener esta avalancha espiritual, sin duda alguna veremos una persecución a nivel mundial de la Iglesia bajo la mano opresora del neopaganismo global. Hemos visto lo que Kuyper profetizó hace más de un siglo. Ahora nos preguntamos, ¿qué esperanzas ofrece el calvinismo? ¿Cómo podemos poner en práctica toda nuestra teoría para la transformación de nuestras naciones? A fin de poder responder al mundo con una alternativa a lo que ofrece el paganismo de hoy, tenemos que conocer a fondo nuestra propia cosmovisión. No podemos desarrollar una apologética eficiente si estamos confundidos con respecto a los principios más básicos de nuestra cosmovisión. No podemos desarrollar una apologética eficiente si estamos confundidos con respecto a los principios más básicos de nuestra cosmovisión. Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Y en cuanto a nuestra cosmovisión, esto es un buen consejo. Pero hay una sola manera de conocernos a nosotros mismos, y eso es a la luz del Hijo de Dios, Jesucristo, tal como nos es ofrecido en el Evangelio. Tenemos que confrontar al mundo con la cruz de Jesucristo. Fue la primera venida de Cristo y la proclamación de su cruz y resurrección lo que cambió el mundo antiguo y permitió que las semillas de la redención germinaran la tierra del Imperio Romano. Cristo llegó al mundo proclamando su reino y el arrepentimiento de las obras muertas. Permítanme. Y este mensaje conquistó el Imperio Romano mucho antes que los visigodos en el año 410. Este mismo Jesús y su reino de arrepentimiento y fe para con Dios tiene que ser el corazón de nuestro mensaje al mundo y el mismo meollo de nuestra cosmovisión. En 1932, el libro Rethinking Missions, reconsiderando las misiones, fue publicado y se asentó en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, la hoy llamada PCUSA, algunos la llaman PECUSA. Este libro era el informe del comité que fue autorizado por el Comité Lego de Misiones Foráneas. Hacía preguntas como: ¿cómo debía hacer misiones la iglesia cristiana? ¿Qué mensaje debían traer al Oriente? ¿Cómo debía presentar al mundo la persona de Jesucristo? En respuesta a estas preguntas, el comité tenía mucho que decir. La unicidad del cristianismo no consiste únicamente en su interpretación de la verdad religiosa. También, y tal vez primordialmente, consiste en aquellas cosas que hacen que la religión difiera de toda filosofía: su simbolismo, sus ceremonias, su compañerismo histórico y especialmente la figura personal a quien señala, no solo como su fundador y maestro, sino también como la máxima expresión de la vida religiosa. En todo esto, el cristianismo es necesariamente único. Y en la persona de Jesús, como el símbolo central, así como también la realidad central histórica de su fe,
los cristianos están propensos a comprimir todo su significado. Por lo tanto, ha sido la costumbre para las entidades cristianas, al anunciar su mensaje a la humanidad, decir que nuestro mensaje es Jesucristo. Jesús, según los teólogos liberales, en la figura central de nuestra fe, Jesús, según los teólogos liberales, es la figura central de nuestra fe. Él es el fundador y maestro del cristianismo, pero no como el Dios encarnado o el Salvador que se presentó delante del juicio de Dios para su pueblo a fin de cancelar la deuda por el sacrificio de su cuerpo en la cruz. No es la figura central de nuestra fe como el Redentor resucitado de la muerte, y mucho menos es el Señor poderoso sentado a la diestra de Dios Padre. No, este Jesús es nada más y nada menos que la máxima expresión de la vida religiosa. Es meramente el símbolo central de la cristiandad. Los cristianos necios y mal informados tienden a comprimir todo el significado de la fe en la persona de Jesucristo, pero es más que esta persona, por muy importante que fuese. Cristo puede ser la figura o el símbolo central, pero no es la suma de la fe cristiana. Este Jesús resulta ser un gran peluche que nos hace sentir más seguros en esta vida insegura y cambiante. Bien, voy a explicar aquí algo. Lo que está diciendo el pastor Lame es que el cristianismo actual, con los teólogos liberales, han hecho un mensaje comprimido, donde solamente dicen: yo vengo a presentar a Cristo. El objeto de nuestra predicación es Cristo. Pero el asunto está en el Cristo que comparten. Es un Cristo, como él bien dice, un osito de peluche, es un Cristo amistoso, un Cristo que, como algunos, y digo esto, sé que va a caer mal, pero algunos dicen que Dios ama al pecador, Cristo ama al pecador, pero no al pecado. Es que Dios, hermanos, en el Evangelio, está en contra tanto del pecador como del que comete, o sea, está en contra tanto del pecado como del que lo comete. Entonces, esto es lo que ha llevado a tener estas percepciones simplistas, minimistas del Evangelio en la actualidad. El Evangelio es mucho más amplio. ¿Es hablar de Jesús? Sí. ¿Él es el Redentor? Sí. Pero ¿qué hay del mensaje que dijo ese Redentor, al cual tenemos que atender, el cual tenemos que seguir? Entonces, en esta minimización del Evangelio, solamente en la figura de este Cristo friendly, amistoso, osito de peluche, se ha predicado un Evangelio que no ofende, que no le dice a las personas el riesgo en el que están, que no les acusa de pecado, que no les dice Dios está en tu contra y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es este tipo de cosas lo que está el pastor Lamé diciendo aquí. Además, según ellos, el cristianismo se guía por un principio mayor, el amor. El amor es nuestro mensaje. El amor de Dios es lo que proclamamos, no a Cristo solamente, ni aún principalmente, como dice el comité anteriormente mencionado. Para el cristianismo, este principio mayor es el amor personal, intentando activamente restaurar el alma humana a una nueva relación con sí misma y con eso a la justicia y paz. Para ellos, el espíritu de amor es el principio madre para encarar todos los problemas éticos específicos. Según este concepto, Jesucristo fue el fundador de la fe porque él fue el primer cristiano y ejemplificó la mejor vida de la fe, la cual nosotros también debemos de imitar. Pero la Biblia nos enseña que Cristo no es alguien que debemos imitar en primer lugar, sino es alguien en el que debemos confiar.
no es el ejemplo de fe, sino el objeto de la fe. Las buenas nuevas de la iglesia no son el ejemplo de Jesús, sino la obra de Jesús por nosotros. No somos cristianos porque seguimos su ejemplo, sino porque creemos en su obra. El Jesús de los liberales es una ficción. Jesús no era un cristiano, sino es el que nos hace cristianos por fe en Él. Jesús y su cruz, no algún amor ambiguo y místico, es el significado central de la fe y el objeto de la misma. El evangelio es buenas nuevas, y estas son nuevas porque sucedieron en el tiempo, en la historia. Uno lee el periódico y espera que lo que lee de verdad haya ocurrido, que no sea una invención del periodista para hacer que nos sintamos bien. Si lo que leemos fuera una invención, no serían noticias, sino ficción. Tampoco podría ser bueno, sino interesante o aburrido. Las buenas nuevas son nuevas porque ocurrieron y son buenas por la misma razón. Es por esa razón que la iglesia tiene que predicar el evangelio sin avergonzarse de este mensaje de Dios. Si nosotros quisiéramos ver una nueva cosmovisión implantada en los corazones de los hombres tienen que ser convertidos a Dios en Jesucristo por medio de su palabra y su espíritu. Es decir, por medio de fe en las buenas nuevas de la cruz. En este mensaje, el hombre es restaurado a Dios, su creador y salvador. Su pecado es perdonado, su naturaleza mejorada, su relación con el mundo cambiada y su futuro garantizado. Solo el evangelio es capaz de cambiar la vida y pensamiento de un hombre desde dentro hacia afuera. Este mensaje es vital para el éxito de nuestra cosmovisión. La muerte y resurrección de Cristo es el principio transformador del calvinismo. Por la muerte de Jesús, Cristo mismo presenta a los pecadores como justos delante de Dios. Por su resurrección, vence a la muerte y nos asegura de una glorificación futura. Jesús mismo pagó el castigo entero de nuestros pecados, de modo que ya no hay condenación para los que están en Él. El juicio de Dios en Cristo ha sido satisfecho, nos redimió de la culpa del pecado, pero la verdad es que ha hecho mucho tiempo más que esto. También nos salvó del poder del pecado. Como Machen observó hace tantos años, el Nuevo Testamento no concluye con la muerte de Cristo. La muerte resultó en resurrección y su resurrección como su muerte fue por nosotros. Jesús resucitó de los muertos a una nueva vida de gloria y poder, y a esta vida introduce a aquellos por quienes murió. El cristiano, con base en la obra redentora de Cristo, no tan solo ha muerto al pecado, sino que también vive para Dios. Esta vida se vive para Dios delante de su rostro y consiste en todas nuestras actividades humanas aquí en la tierra. Y lo que aquí Dios ha comenzado en la gloria será consumado y estaremos para siempre con el Señor. El calvinismo carece de potencia sin este mensaje, porque la cruz es su principio fundador. En la cruz, toda su cosmovisión se halla, la redención y restauración a Dios por medio de su Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Es el poder de Dios para la transformación del pecado a la santidad, del pecador al santo, de la creación caída a la nueva creación. Esta es una obra de Dios, y el calvinismo no verá éxito a menos que Dios actúe poderosa y milagrosamente en los corazones de los hombres. El calvinismo no es una mera filosofía,
sino un principio vital religioso de fe en Dios por medio de Cristo, donde Cristo es el soberano de la nueva creación mediante su sangre y resurrección. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede encontrar a Dios por sí mismo. El hombre, estando muerto en sus pecados, no puede levantarse. Solo Dios puede levantar al hombre y darle nueva vida. La salvación es de Dios. Lo que esto significa es que nuestra tarea será inútil hasta que Dios la bendiga con la actividad de su Espíritu Santo, aplicando a los hombres la nueva vida en Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio y orar a Dios por un avivamiento de fe y transformación espiritual. Nuestro mundo va desenfrenado de mal en peor. Vamos camino a un mundo vendido, a un paganismo global que odia el mensaje de la cruz. En las garras del paganismo, la Iglesia de Jesucristo tiene que luchar, no en contra de carne y sangre, sino contra todo pensamiento levantado en contra de Dios. Y tiene que luchar con el Evangelio. Hay esperanza para este mundo en Cristo, pero sin este mensaje del Evangelio, el mundo queda en tinieblas. El Evangelio en la práctica. Uno de los problemas con la Iglesia ha sido que no sabe aplicar sus maravillosas doctrinas. La gente va de domingo en domingo y puede recitar el contenido del Evangelio y aún creerlo, pero no sabe aplicarlo en la vida práctica en respuesta a los desafíos de nuestra cultura. El Evangelio no es una vida, sino un mensaje, pero todo mensaje tiene su lado práctico. En nuestra época, el tema de la sexualidad es fuertemente debatido y cada día una nueva ley parece respaldar a los que se oponen a la fe cristiana. Por ejemplo, en una entrevista con el diario costarricense La Nación, a un mes después de acabar su presidencia, el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, hizo los siguientes comentarios sobre la homosexualidad. Sí debería tener reconocimiento legal. Uno no escoge la inclinación sexual. Eso lo da la naturaleza o Dios. Uno no lo escoge, ni los hombres ni las mujeres. Va contra la naturaleza creer que alguien se siente a pensar a los 14 años si será heterosexual u homosexual. Son cosas que envía Dios y que sencillamente tenemos que evolucionar y aceptarlas. Además añadió, la Iglesia católica tendrá que evolucionar. Ha sido para muchos el argumento invencible contra los intolerantes que se oponen a la agenda homosexual. El homosexual no se hace, sino nace. Si su sexualidad no es algo que haya escogido, ¿cómo podemos juzgarla como mala? ¿Cómo es posible condenar o juzgar como inmoral lo que es natural? Muchos cristianos, reconociendo el poder de este argumento, aseveran que la homosexualidad se escoge. Pero lamentablemente, los que creen que la homosexualidad se escoge tienen tanta evidencia científica para su postulado como los que creen que se debe a factores biológicos. En primer lugar, los que aseveran un origen biológico no han producido ninguna evidencia que exista un gen homosexual. En cambio, los oponentes del origen biológico tienen que darse cuenta de que la falta de evidencia no significa que será inexistente. El científico tal vez responda, todavía no hemos encontrado el gen homosexual, pero con tiempo lo encontraremos. Solo porque no lo hemos localizado no significa que no exista. ¿Cómo debería responder el cristiano frente a estos desafíos? La verdad es que ya hemos perdido el argumento,
La agenda homosexual ya ha ganado. No quiero ser pesimista, pero el lector solo tiene que echar una mirada a las leyes cambiantes de su propio país. Aunque por un tiempo en muchos de nuestros países hemos logrado detener el avance del matrimonio gay, no es porque ganamos el argumento cultural. En la mayoría de nuestros países es una mera cuestión de tiempo. Las defensas antiguas están débiles y podridas y a punto de desmoronarse. ¿Por qué? Estamos en esta situación porque hace mucho tiempo aceptamos las bases de los argumentos de nuestros adversarios. Ellos siempre nos dijeron que todo el asunto se determinaba por la cuestión de la genética versus la escogencia. Ellos nos dijeron que si algo es natural, es moral. Por lo menos nos dijeron que es imposible declararse sobre la moral de lo natural. Ellos nos dijeron que si alguien no escoge, no puede ser culpable. Nosotros aceptamos estas presuposiciones, es decir, las creencias más básicas de cualquier argumento o cosmovisión. Y por ende, nos quedamos sin armas ni estrategias para hacerle frente al enemigo. Ellos ganaron la batalla cuando nosotros aceptamos los términos de la batalla que ellos mismos estipularon. Este autor no sabe si hay un gen homosexual o no. No soy científico. Y si mañana los científicos pueden mostrar más allá de toda duda que existe un gen que influencia en la sexualidad, mi fe se mantendrá firme. No como una fe ciega, sino como una fe sólida basada en la palabra de Jesucristo. Repito, esta no es una fe ciega. Hay buenas razones por las que digo que la existencia de un gen homosexual no cambiaría la veracidad de la Biblia en ninguna manera. Lo que yace al fondo de los postulados anteriores de nuestros oponentes culturales es la creencia o la presuposición de que este mundo, este universo y nuestra naturaleza son normales, es decir, que son como deben ser. O por lo menos quieren decir que son como deben ser en este momento del proceso evolutivo. Si la naturaleza actual es normal, es decir, como debería ser, es por consiguiente buena en el sentido de que es componente orgánico del cosmos. Esta es la presuposición que está al fondo de los términos de argumento de nuestro oponente. Cuando nosotros aceptamos esta presuposición, abandonamos nuestras defensas y nos sometimos a nuestros adversarios. Por eso hemos perdido. El teólogo holandés y ex primer ministro de los Países Bajos comenta sobre lo que él denomina los normalistas. Los normalistas se niegan a admitir otros datos aparte de los naturales. No descansan hasta que ellos han encontrado una interpretación idéntica de todos los fenómenos y se oponen con el sumo vigor en cada vuelta de la línea a todos los intentos de romper o impedir las inferencias lógicas de causa y efecto. Materialmente ellos rechazan la idea misma de una creación y solamente pueden aceptar una evolución sin un punto de partida en el pasado y eternamente evolucionando en el futuro hasta que se pierde en el infinito ilimitado. Ninguna especie, ni siquiera la especie del Homo sapiens, se originó como tal, sino que dentro del círculo de los datos naturales se desarrolló de forma de vidas inferiores y precedentes. No existe el pecado, sino una evolución de una posición moral inferior a una superior. El abandono del Creador y su palabra resultó en nuestro contexto en el abandono de la moralidad bíblica. Todo está en proceso de cambio. Estamos evolucionando de moral en moral
En una época creíamos que la homosexualidad era una aberración, pero ahora nos damos cuenta que es solo otra forma de expresión sexual. Estamos evolucionando. Estimado lector, no deje de hacer la pregunta más obvia. Si lo que forma parte de la naturaleza es normal, no es solo normal para los homosexuales, sino para todos. Le guste o no, tener sexo con otras personas del mismo sexo es completamente aceptable y normal para un heterosexual también. En cambio, el testimonio de la Biblia es que este mundo, este universo entero y la naturaleza humana no son normales. Nosotros no creemos que el mundo va evolucionando de un estado inferior a otro superior. Más bien creemos que el mundo, de hecho, todo el universo fue creado bueno. Y después de la creación del hombre, Dios declaró su creación muy buena. Génesis 1:31. Confesamos lo que enseña el Catecismo Menor de Westminster. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Génesis 1:27 y 28, Salmo 8, Colosenses 3:10, Efesios 4:24. El hombre fue creado a la imagen de Dios, en perfecta justicia y santidad, con conocimiento de su creador. La creación original fue buena, justa, santa y perfecta. Nosotros no creemos en una evolución, sino en una degeneración del estado original de la creación. ¿Qué pasó? El pecado sometió al hombre a un estado de miseria. Génesis 3, 16 al 19, Romanos 3:16, Romanos 5:12 y Efesios 2:1. El mismo Catecismo Menor de Westminster dice: la pecaminosidad de aquel estado es que cayó el hombre, en que cayó en el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones que proceden de este. Cuando la Biblia habla de la corrupción de la naturaleza humana, no solo se refiere a la corrupción moral o espiritual del hombre, sino también a la corrupción de su carne, de su cuerpo. Es más, el pecado del hombre no solo sometió al hombre mismo a la miseria, sino a toda la creación. Pablo dice que la creación fue sujeta a vanidad. Romanos 8 del 19 al 21. La victoria de Jesucristo fue cósmica. En Apocalipsis, Dios declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En esta visión, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. La salvación vino en Cristo y a todo el universo. Vino en Cristo a todo el universo. El mundo tal y como lo conocemos no es normal, no es como debería ser. Repito que yo no sé si existe un gen que influencia en la sexualidad, pero si lo hay, no es una evidencia de la moralidad de la homosexualidad. ¿Será que el gen o una mutación del mismo hace que algunos hombres se sientan atraídos sexualmente por los niños? Por la misma lógica de los normalistas, la pedofilia tiene una posible justificación biológica. ¿Legalizaremos esta conducta también y permitir que un niño consienta en tener relaciones sexuales con un adulto? ¿Qué derecho tienen los normalistas de prohibirlo? Si existiera un gen que influencia en la sexualidad, no sería una prueba de la moralidad o rectitud de la homosexualidad, sino de la corrupción de nuestra naturaleza, que también se manifiesta en nuestro código genético. Este universo no es normal, sino caído. ¿Por qué creían los cristianos que la caída solo afectaba el alma? Somos seres caídos, cuerpo y alma, y el pecado se manifiesta en los dos.
qué raza más lastimosa. La iglesia a una voz debe proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El homosexual no necesita en primer lugar terapia, como dicen algunos. Necesita lo que todos necesitamos, un nuevo corazón. Necesitamos la nueva creación. La Biblia concluye con gran esperanza. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y los siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3 al 4. No hay más maldición, porque el Cordero que está en su trono fue maldito por Dios en la cruz. Él llevó nuestra maldición, y a partir de su resurrección, la maldición que resultó del primer pecado, que está sobre la creación, comenzó a trabajar hacia atrás. El homosexual no tendrá esperanza entregándose a su propia sexualidad, sea cual sea la razón para ella. El Evangelio es la única esperanza. Tiene que escuchar las palabras de Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6, 14 y 15. Pablo dice en Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si usted se siente cargado por el peso de su naturaleza, Jesús ya le ha dicho, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 7. Puede ser que si usted lucha contra la homosexualidad, siempre tenga esa lucha. Pero por eso Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lucas 9, 23 y 24. Tome la cruz y siga a Jesús. Aunque luche toda la vida, no siempre será así. La palabra final nos la da Pablo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 42 al 45 y 53 al 54. En la resurrección, su naturaleza será cambiada y la esperanza de la liberación final y total del pecado y de la corrupción se cumplirá. Entre tanto, somos consolados con las palabras del apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Este es el lado práctico del Evangelio. Nosotros como cristianos sí tenemos una respuesta al mundo y no tenemos por qué avergonzarnos frente a estos desafíos. Dios ha dado en su palabra
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Una nota final. Es posible que estemos en medio de la rebelión final, del mundo contra Dios y contra su iglesia, y que no haya esperanza de que el mundo se recupere de estas tinieblas. En ese caso, la iglesia no se desespera, porque Cristo vendrá al fin a juzgar a los vivos y a los muertos y a glorificar a su iglesia consigo. Pero si su venida todavía está lejos, entonces tenemos que orar y predicar el evangelio a fin de que Dios reviva su obra en nuestros días y en los días de nuestros hijos y nietos y bisnietos. Que Dios nos sea propicio como para concedernos el amanecer de un nuevo día de avivamiento y reformación. Si lo que estamos viendo no es el comienzo del fin, entonces la palabra de Dios triunfará al fin y desenterrará la noche oscura del paganismo. Restaurará a los hombres a su Dios en Cristo y nos traerá la libertad y la prosperidad de la religión verdadera. En aquel día victorioso, la lámpara de este mundo será el Cordero de Dios y las naciones andarán a la luz de ella. Apocalipsis 21-24. En esta esperanza trabajamos y entonamos en fe al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Esta es una de las estrofas de un himno, así que vamos a entonarla, dice. Bueno, no me va a salir la entonación, así que dejemos eso así. Mis hermanos, este libro, Una mente cristiana, este tema, el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser leído, el evangelio tiene que ser interpretado, entendido y practicado. Y no solamente eso, tiene que ser de tal influencia en nuestra vida que si alguno de los argumentos de los opositores a Dios se verificase o triunfara, nuestra fe debe seguir incólume. Mis hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes la lectura de este libro. A partir del lunes, Dios mediante, estaremos leyendo esta temática. Todo pensamiento cautivo. Manual de estudio para la defensa de la verdad cristiana. Del autor Richard Pratt Jr. Señor, gracias. Gracias por todo este tiempo que nos has permitido poder compartir este tema. Permite que cada uno de esos temas llegue al corazón de las personas. Oh Dios, sé tú en nosotros el constructor de una mente cristiana. Y permite que también seamos personas de conducta cristiana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga muy ricamente.